Hemos leído de su valentía, innovación y perseverancia en las páginas de los libros de historia. La historia de su persecución se ha mostrado en forma dramática en películas y televisión. Son el pueblo judío. Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah responde a la pregunta que el apóstol Pablo formuló en Romanos 11. ¿Ha rechazado Dios a su pueblo, la nación de Israel? Descubrirá que la respuesta no solo refleja la fidelidad de Dios a la nación de Israel, sino también a todos los hijos de Dios en el mensaje de hoy, el remanente justo de Dios. Con ustedes, el autor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unas palabras más sobre el estudio de hoy en nuestra serie actual, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Momento Decisivo. Amable oyente, nos falta poco ya para terminar esta sección de la carta a los romanos. Debo admitir que muchos que conozco, cuando se trata de Romanos capítulos 9 al 11, hacen una especie de resumen y siguen de largo. Hemos estado aprendiendo de la justicia de Dios, de la soberanía de Dios y de nuestra responsabilidad. Especialmente estamos aprendiendo cómo Dios trata con su propio pueblo, los judíos. Hoy vamos a terminar lo que empezamos ayer hablando de el remanente justo de Dios. Espero que usted nos acompañe en los mensajes restantes esta semana y la siguiente, mientras estudiamos este libro importante de la pluma del apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así, con nuestra Biblia abierta en Romanos 11 y nuestro corazón abierto a la enseñanza del Espíritu Santo, concluyamos nuestro estudio de el remanente justo de Dios. Un escritor ha observado que en los días negros siempre es tendencia del hombre fiel a Dios imaginarse que está solo. Y esta es una tendencia que el diablo cultiva. Pensamos que estamos solos. Se nos dice que había 7,000 fieles a Dios y se nos recuerda también de un futuro cuando Dios tendrá todavía 144,000 profetas fieles que marcharán por la tribulación en el tiempo de la angustia de Jacob. Así que aprendemos de esta ilustración que Dios tenía muchos más fieles de los que el profeta Elías pensaba. Ahora, veamos la explicación que Pablo usa para Israel. Romanos 10. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ahora Pablo aplica esta ilustración en cuanto a Elías a la pregunta que él está considerando. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Ha desechado Dios al pueblo que antes conoció? Absolutamente no. Miren a Elías. Elías pensaba que Dios había desechado a todos y que él era el único que quedaba, pero todavía habían 7,000 que eran fieles a Dios. Ahora, Pablo aplica esto y miren en el versículo cómo lo hace. Así también, aún en ese tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ha habido ocasiones en la historia del cristianismo cuando la lámpara del testimonio ha ardido muy bajo, pero nunca ha habido alguna ocasión cuando la lámpara del testimonio se haya apagado. Siempre ha habido un remanente de fieles, un remanente creyente. Así como Dios tuvo su remanente en el pasado, en días de Elías, así Él tenía su remanente escogido por gracia en días de Pablo. Este remanente es el resultado de la gracia de Dios y por ninguna otra razón. No se debe a que sean fieles o más genuinamente dignos, sino simplemente porque la gracia de Dios fue extendida a ellos y los preservó.
La palabra que usa Pablo para referirse a este resto es muy interesante. Usa la palabra remanente. En la cultura actual diríamos sobrantes. Si usted compra una pieza entera de tela y la usa toda y le queda un poco, lo que le queda es un sobrante. Si usted compra alfombra para su casa y la instala y después le queda algún resto, eso es un sobrante. Cuando se usa esta palabra en el Antiguo Testamento, siempre se refiere a un grupo reducido de judíos que sobrevivieron a invasiones y cautiverios. La palabra remanente aparece unas 62 veces en el Antiguo Testamento, pero solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Siempre que aparece en el Nuevo Testamento, siempre es en referencia a alguna ocasión en el Antiguo Testamento cuando Dios tuvo un grupo especial de su pueblo que sobrevivió al castigo de la nación. Dios siempre ha tenido su remanente, por pequeño que haya sido en cierto momento. C.S. Lewis dijo en cuanto a los judíos: en cierto sentido, el judío convertido es el único ser humano normal en el mundo. Todos los demás, desde cierto punto de vista, son un caso especial con quien se trata en condiciones de emergencia. Esto es otra manera de decir que Dios abrió una puerta trasera para que los gentiles entraran cuando los judíos lo rechazaron. Cuando un judío recibe a Cristo, llega a ser la más normal de todas las personas porque es el epítome del plan de Dios. Recuerden que el Evangelio es principalmente para el judío, pero también para el gentil. Es resto, es sobrante, es la minoría creyente, pero noten, desde el versículo 7 hasta el final del pasaje que consideramos hoy, la mayoría ciega. En tanto que hay un remanente que ha creído, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Su respuesta es que no. Hay un cierto grupo de personas en toda la nación que todavía cree, pero la mayoría de personas no creen. ¿No es eso verdad hoy? Entre las personas más difíciles para testificar hoy están los judíos. Rechazan el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Jesús. A fin de testificarle a un judío, uno tiene que hablarles de Isaías 53 y darles el Evangelio usando el Antiguo Testamento, y eso se puede hacer. Pero rechazan la verdad del Nuevo Testamento. No creen que Jesús sea el verdadero Mesías. Testificarle de Cristo a un judío es muy difícil. ¿Por qué es esto así? Si Dios ha puesto tan maravillosamente su amor en ellos. Noten lo que dicen los versículos 7 y 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Pablo ahora vuelve al argumento que había empezado en el capítulo 9 cuando dice que Israel buscaba la justicia por la ley y no logró conseguirla. Quiero que noten en esta sección, primero, la búsqueda de la nación de Israel. Israel no tuvo lo que buscaba porque estaba ciego. El término que utiliza la versión Reina Valera es endurecidos, que también quiere decir encallecidos. En realidad, esta palabra es un término médico, y es un término médico muy interesante. Quiere decir una piedra, como una piedra en la vesícula biliar o en el riñón, y a veces se refiere al abultamiento de hueso que crece alrededor de una fractura cuando el hueso sana. Yo me he roto los 2 tobillos y la clavícula, y donde quiera que hay una rotura de hueso, el hueso sana y produce una especie de collar o abultamiento para añadir fuerza adicional que nuestro Señor, que sana, pone ahí para fortificar esa rotura. Así que esto de endurecimiento indica algo muy similar. Fueron endurecidos, encallecidos o cegados. En otras palabras, se endurecieron contra la oferta de salvación en el Mesías. Es la palabra que el Señor Jesucristo usó en el Nuevo Testamento al describir la cólera de los fariseos contra el Señor por haber sanado a un hombre en el Sabbat. En Marcos 3:5 dice esto: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana.
Jesús sanó a un hombre y ellos se enfurecieron contra él por haberlo hecho, y dice que Jesús se entristeció debido a la dureza de sus corazones. Pablo usa esta palabra en Efesios para describir a los gentiles no convertidos. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Más adelante, en el capítulo 11 de Romanos, Pablo hace una declaración incluso más concluyente respecto a la ceguera de Israel. En Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Un comentarista dice que así como la lepra mata la sensibilidad de la carne, así el alma de la nación judía había quedado insensible a Jesucristo el Mesías. El judío promedio no tiene ninguna sensibilidad al hecho de que su Mesías ya ha venido. Luego, Pablo usa otro término y habla del estupor de la nación de Israel. La palabra que aquí se traduce estupor es muy rara en el griego. No aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Quiere decir insensibilidad. Literalmente quiere decir estar drogado, moverse perezosamente. En el contexto, la palabra sugiere que Israel fue completamente incapaz de reconocer o responder a la justicia. Estaban drogados contra ella. Alguien les había drogado. Estaban en estupor. Es una cita de Deuteronomio 29:4 que dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Isaías 29:10 dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. En el versículo 13 del mismo capítulo leemos: dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En otras palabras, debido a que rechazaron al Mesías, Dios les dio un espíritu de estupor o engaño, y así ellos no creyeron. Dios vino y les ofreció a su Mesías, vino a lo suyo, y los suyos no la recibieron. Debido a su rechazo, como aprendimos en Romanos 1, Dios los entregó a su propia incredulidad. Sabemos que habrá un tiempo en el futuro cuando Dios volverá a hacer eso. Una de las preguntas que con más frecuencia hacen los que se interesan en la profecía tiene que ver con el tiempo futuro cuando Dios hará eso de nuevo. Sé que hay algunos que piensan que eso no es posible, pero escuchen las palabras de 2 Tesalonicenses 2:11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso va a la misma esencia de esta cuestión. Si una persona no ha sido salvada y tiene lugar el rapto, esa persona será dejada aquí durante el periodo de la tribulación. ¿Tendrá otra oportunidad para creer? Si entiendo este pasaje correctamente, dice que la persona que no ha creído la verdad, cuando la ha oído durante la edad de la gracia, cuando tenga lugar el rapto durante el tiempo de la tribulación, no va a creer el evangelio que está siendo predicado, porque la persona habrá sido entregada a un fuerte engaño y por eso no creerá. En otras palabras, no hay una segunda oportunidad después del rapto. No importa lo que digan las novelas de profecía ficción, según el Nuevo Testamento vivimos en el día de la gracia. Cuando venga el rapto, los que han oído la palabra de Dios y la presentación del evangelio y no se hayan entregado a Jesucristo, no tendrán ninguna otra oportunidad de creer durante el periodo de la tribulación. Esto será porque aunque han oído el evangelio antes, están engañados, tal como la gente en el día de Pablo. Es importante que entendamos en nuestros días este principio de ceguera y encallecimiento espiritual. Una de las cosas que me preocupan es que en nuestra iglesia
Por ejemplo, enseñamos la palabra de Dios continuamente, la enseñamos en grupos pequeños, la enseñamos en clases el domingo por la mañana, y si la persona no responde a la verdad que oye, empieza a encallecer su alma. Si todo lo que la persona hace es venir y oír la enseñanza, y puede llenar cuadernos y cuadernos de buenas notas, puede escuchar grabaciones hasta el cansancio, pero si no obedece lo que Dios le dice que haga, esa persona desarrollará un endurecimiento y encallecimiento a la verdad. Eso es lo que sucede a muchos que se crían en la iglesia. Si no ven realidad en nuestras vidas como creyentes, oyen la palabra de Dios, pero no la ven en realidad vivida en la práctica, se endurecen. Se endurecen contra la palabra de Dios. Usted tal vez tenga algún amigo así, tal vez tenga hijos así. Esta es una advertencia muy seria en este pasaje. Es algo con lo que tenemos que tener cuidado en nuestras vidas. Finalmente, en este pasaje noten la trampa de la nación de Israel. Leemos, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Esa es una cita de Salmo 69, 22. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Veamos si puedo explicar lo que entiendo aquí. Parte del culto sagrado de los israelitas era comer y beber en sus festivales y ofrendas. Al leer en el Antiguo Testamento los libros de Levítico y Deuteronomio, verán que el Antiguo Testamento describe esto en términos que indican que los judíos en realidad comían y bebían con Jehová su Dios. Hay muchos versículos que expresan eso. He escogido unos pocos para ilustrarlo. Levítico 23:6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Deuteronomio 14:23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Deuteronomio 27:7. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás ahí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Según lo que nos dice el Antiguo Testamento, los israelitas tenían permitido participar de la mesa de comunión con Dios, en donde comían sus sacrificios y ofrendas, y Pablo dice que ellos habían permitido que esto se volviera una trampa para ellos. El privilegio, en realidad, había sido su tropiezo. Se dedicaron tanto a los detalles externos de las ofrendas y a las cosas externas de los sacrificios que perdieron su sentido de adoración a Dios. Ni siquiera se atrevían a correr el riesgo de no hacerlo exactamente como es debido, pero se olvidaron por completo del propósito de lo que hacían. Realizaban todo el ceremonial externo, pero no significaba absolutamente nada para ellos. Esto es lo que muchos hacen en nuestras iglesias cuando celebramos la Cena del Señor. Muchos creyentes se acercan a la Cena del Señor y están presentes en el culto y comen del pan y beben de la copa, pero realmente no se concentran en el hecho de que esta ceremonia externa es para recordarnos una verdad interna muy importante. Tal vez la mejor ilustración que podría mostrarles es lo que sucedió en la última cena. ¿Lo recuerdan? Judas estaba sentado a la mesa de comunión con el Señor Jesús. Estaba tan cerca del Señor que el bocado que Jesús dijo que indicaría al traidor le fue entregado a Judas sin atraer la atención de los demás discípulos. Así de cerca estaba del Señor, nadie sospechó de la traición de Judas. Como Israel, Judas realizó todo el ceremonial externo de comunión con el Señor Jesús mientras estaba en el proceso de traicionarlo. Así, la mesa que debía ser de comunión llegó a ser una trampa para Judas. Satanás entró en él y él salió a la noche. Esta es la trampa de la nación de Israel.
¿Ven lo que Pablo está tratando de ayudarles a entender? Estaban ciegos, estaban en estupor, realizaban todo el ceremonial, ofrecían sacrificios, ofrendas, todo el proceso, y en el proceso, todo esto, ¿cuál es el propósito de todas estas cosas? Atraerlos al Mesías, llevarlos a conocer a Cristo cuando Él viniera, pero realizaron todo esto externo y nunca les penetró el propósito de todo eso. Era celo sin conocimiento. Era una expresión externa sin ningún significado interno. ¿No es eso lo que está pasando en muchas iglesias? ¿No es eso lo que tiene lugar tan a menudo en las iglesias, por más que cumplan toda la liturgia? Se acercan a la verdad y ni siquiera pensarían en atreverse a no hacerlo. Luego, se sienten bien por lo que hacen. No dejarían de hacer esto o de hacer aquello, pero nunca llegan al meollo del propósito. Así, en lugar de ser una bendición para ellos, se vuelve una trampa, porque en el proceso de realizar todo el ceremonial externo se convencen de que todo está bien, cuando en realidad están dirigiéndose a una eternidad sin Cristo. Esa fue la ceguera, el estupor, el engaño del pueblo judío que le partía el corazón al gran apóstol, porque él mismo había estado en esa misma situación. Luego, en el versículo 10 de Romanos 11, Pablo habla de la esclavitud de la nación de Israel. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. De nuevo, esta es una cita directa del Salmo 69:23. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Al leer el Antiguo Testamento, se nota que esto de agobiar la espalda o doblegar los lomos es un cuadro gráfico de la esclavitud y el temor. Uno tiene nada más que examinar la historia del pueblo judío para descubrir que esa ha sido su suerte. Sean los horrorosos días del Holocausto o el continuo antisemitismo por todo el mundo, los judíos han vivido como esclavos del prejuicio. Al estudiar el libro de Apocalipsis, aprendemos que la horrorosa persecución de los judíos volverá a tener lugar durante el periodo de la tribulación. Uno de los nombres para ese periodo de 7 años es el tiempo de la angustia de Jacob. ¿Han pensado alguna vez en eso? La tribulación tiene que ver con la persecución y la purga de la nación de Israel cuando todas esas cosas hayan sucedido. Sin embargo, se nos dice que Dios volverá de nuevo a su pueblo, a su amada nación, a sus amados israelitas. El profeta Zacarías habla de ese tiempo glorioso cuando Israel abrazará a su Mesías. Escuchen estas palabras que leemos en Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Ahajad-Rimón en el valle de Megiddo. Dios dice que vendrá un día cuando los judíos que estaban ciegos, que estaban en estupor, que no podían entender y que eran esclavos de sus tradiciones, que Él va a derramar su gracia sobre ellos y ellos de nuevo volverán a su Mesías. Mirarán al que traspasaron y se afligirán, porque cuando la oportunidad fue de ellos al principio, no la recibieron. ¿Ha desechado Dios a su pueblo, los judíos? Ni soñarlo. Hay incluso ahora algunos que creen, aunque son un remanente, una minoría. El número de judíos creyentes es muy pequeño, pero un día Dios va a derramar su gracia sobre la nación de nuevo y todo Israel será salvado. Horacio Bonar compuso un pequeño poema sobre esto del plan de Dios para Israel que quiero dejar con ustedes como conclusión de este mensaje. ¿Olvidado? No, eso no puede ser. Todos los otros nombres pueden desaparecer, pero el tuyo, Israel mío, permanecerá en memoria eterna. ¿Olvidado? No, eso no puede ser. Inscrito en las palmas de mi mano estás. El nombre que te di en los días de antaño está grabado y firme en mi corazón. ¿Olvidado?
No, eso no puede ser. Amado de tu Dios eres. Su corona para siempre en tu cabeza, su nombre para siempre en tu frente. ¿Olvidado? No, eso no puede ser. El sol, la luna y las estrellas pueden dejarte brillar, pero tú serás recordado porque tú eres de Él y Él es tuyo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? De ninguna manera. Jamás. Dios no lo quiera, ni en sueños. Amén. Mañana, aquí, en Momento Decisivo, vamos a hablar de la pérdida de Israel es ganancia de los gentiles. Al considerar Romanos 11, 11 al 16, de nuevo, estos pasajes de Romanos 9 al 11 son todo un reto, pero también son muy provechosos. Espero que nos pueda acompañar mañana al continuar nuestro estudio en esta importante sección de la Palabra de Dios. Le veremos mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto, titulado El remanente justo de Dios. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Romanos 4. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.